Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 29. Londres. Astraea miró a ambos grupos sentados a cada lado de su mesa, mientras Snape terminó sentado junto a Bellatrix, con todas sus nietas observándolo de cerca. Parece que todos lo conocen bien, y mis nietos también tienen alguna relación con Snape. Regulus no parece haber tenido ningún contacto directo con él, pero ciertamente lo mira con curiosidad, pensó. Todo parecía en silencio, y el sonido de platos y cubiertos era ahora lo único que se oía entre ellos. Se intercambiaron miradas entre los miembros de la familia, mientras que su invitado permaneció imperturbable, concentrado en su comida. Algunos incluso lanzaron miradas discretas a Snape todo el tiempo, pero nadie parecía saber cómo iniciar una conversación. Incluso Astraea guardó silencio. Incluso los adultos se contenían, y las preguntas les daban vueltas en la cabeza. ¿Qué pasó realmente en Hogwarts? ¿Fue Snape quien torturó a los estudiantes? ¿Cómo consiguió tanto dinero para comprar una tienda por 200.000 galeones? ¿Y qué era esa aura oscura que creó antes? Había muchísimas preguntas, pero nadie se atrevía a hablar, lo que creaba un ambiente de suspense. El silencio solo fue roto en ese momento, e inesperadamente, por la propia Bellatrix. Abuela, Snape hizo un trato conmigo en Hogwarts, empezó, atrayendo la atención de todos en la mesa al continuar. Me entrenará una vez a la semana este año, añadió, haciendo que todos levantaran la vista rápidamente. ¿Qué es esto? ¿Es cierto? Fue Andrómeda quien habló, con tono indignado, sentada junto a Narcisa. ¿Una vez a la semana? Pero el chico no estudia en Hogwarts, comentó Orión, el padre de Regulus, sorprendido. Snape puede dejar la escuela todas las semanas, respondió su hijo. ¿De verdad puede hacer eso? Preguntó Orión, asombrado. Sí puede irse cada fin de semana, respondió París a su tío. ¿Cómo lo lograste? Orión se giró hacia Snape. Negocié algunas cosas con el director, respondió Snape con calma. Era eso o me marchaba de Hogwarts, y el director optó por quedármelo. Ya veo, dijo Orión, intentando no interrumpir mientras miraba a Astraea. Después de todo, era una propuesta que debía aceptar o no. ¿De verdad? ¿Entrenarás a Bellatrix todas las semanas? Preguntó Astraea, volviéndose hacia Snape, sin saber muy bien cómo se sentía al respecto. Sí, hice un trato con Bellatrix y pienso cumplirlo. Estaré aquí una vez a la semana, si no es molestia, respondió Snape, y ella asintió. Muy bien. Si a ti y a Bellatrix les parece bien, no hay problema. Si necesitan algo, solo díganmelo, concluyó Astraea, mientras sus hijos la miraban sorprendidos, como si no estuvieran acostumbrados a verla actuar así. Pero solo podían escuchar sin decir nada más. La cena continuó, y Snape seguía siendo observado discretamente, pero nadie más dijo nada. Terminó su comida con elegancia, no porque estuviera frente a nobles, sino porque estaba acostumbrado a comportarse así, visitando a personas de alto rango en otros reinos que a menudo eran muy superiores a los presentes en la mesa. Sin embargo, este no era el momento de revelar tales asuntos. La cena estuvo deliciosa, pero se está haciendo tarde. Necesito volver a casa, dijo Snape, limpiándose la boca con la servilleta, indicando que estaba satisfecho. Lo entiendo perfectamente. Puedes irte. Por favor, te acompañaré a la salida, respondió Astraea amablemente. Se levantó y Snape hizo lo mismo. Nos vemos pronto entonces, gritó Bellatrix mientras se alejaba. Hablaremos cuando empiecen las clases. Por ahora, quiero que te concentres en conseguir todo lo que solicité para la sala de entrenamiento, dijo Snape mientras acompañaba a la matriarca. ¿Cómo irá, señor Snape? Preguntó. Por la Red Floo. Necesito una chimenea, respondió él, mientras ella asentía y lo conducía al lugar donde había encontrado a París ese mismo día. Fue un placer negociar con usted, señor Snape. Debo disculparme por cómo lo traté. Sin duda es alguien mucho más interesante de lo que parece. Espero que tenga éxito en sus esfuerzos, dijo Astraea, intentando mantener una buena relación con Snape. Gracias. Solo quisiera que ninguna de las conversaciones ni nuestra negociación de hoy salga de esta casa. Prefiero permanecer oculto, le recordó Snape, mientras ella asentía rápidamente. Sí, no habrá ningún riesgo de que salga de aquí.
Después de todo, tenemos nuestros métodos para guardar nuestros secretos, señor Snape, dijo ella, y él asintió antes de arrojar los polvos flu a sus pies y desaparecer en llamas verdes al instante siguiente. Snape regresó al callejón Diagon, donde había poco movimiento por ser de noche, aunque muchos bares estaban llenos de magos charlando y bebiendo, e incluso algunos estudiantes bebían cerveza de mantequilla. Ignoró esto y se dirigió a su casa por un pasaje exclusivo, uno que nadie pudo rastrear. Así regresó a la costa de Inglaterra, a su casa aislada, mientras afuera caía una fuerte tormenta y en ese momento los rayos cortaban el cielo. Su mirada se posó en Sombra, que estaba posado en el suelo, observándolo con calma con sus ojos azules. Snape no pudo evitar suspirar levemente al recordar su hogar. Este lugar es tan solitario, quizás debería comprar 2 elfos domésticos, uno para la tienda y otro para esta casa, murmuró para sí. En lugar de ir a otra habitación, simplemente salió de la chimenea y se dirigió directamente a la puerta principal. Al abrir la puerta, la tormenta rugió ante él, la lluvia caía a cántaros y las luces del cielo lo iluminaban, pero a él no le importó el clima y dio su primer paso. Cerró la puerta y salió a la fuerte lluvia. Mientras caminaba, los rayos caían por todas partes, y algunos rayos caían muy cerca. Era el único residente de la zona. Aunque el pequeño pueblo estaba a solo 4 kilómetros, nadie vivía a menos de 2 kilómetros de su casa, así que siguió adelante. Había elegido vivir allí por un factor decisivo que hizo que Snape apreciara el lugar precisamente por las tormentas que azotaban la costa, creando una atmósfera oscura y salvaje. Se había enfrentado a algunas de estas tormentas desde que se mudó allí hacía casi un año, pero ahora quería hacer algo diferente. Deseaba enfrentarse a la tormenta, decidido, al llegar a la orilla, escuchando el mar agitado bajo él, donde un acantilado de más de 200 metros de altura descendía hasta la playa, con las olas rompiendo contra las rocas. Atlas probablemente estaba por allí, pero no le importaba. Snape observó la tormenta sobre él, sacando su varita y levantándola hacia el cielo, intensificando los rayos como si la usara como pararrayos. Al instante siguiente, un rayo iluminó la zona y lo golpeó directamente. Snape sintió el impacto con una fuerza que intentaba empujarlo hacia atrás, pero se mantuvo firme, presionando el pie contra el suelo mientras la electricidad recorría todo su cuerpo, sintiendo la incomodidad de una oleada de energía tan poderosa. Pero debía soportarlo, aunque le hiciera daño. Esto continuó por un tiempo mientras intentaba usar su magia, que se había acostumbrado a los hechizos de relámpago que había practicado durante el año. Después de un tiempo, el relámpago finalmente comenzó a ceder a su control, lo que le permitió aprovechar la energía natural. Por fin, los relámpagos empezaron a amainar. Solo el rayo que había impactado permaneció en la punta de su varita, brillando y parpadeando sin hacerle más daño, mientras Snape observaba satisfecho. Parece que funcionó. Dominé el rayo, dijo, asombrado, mientras la electricidad fluía naturalmente, no por arte de magia, sino por la energía pura que venía directamente del cielo. Observó la energía, como si intentara descifrarla, antes de apuntar con su varita. Un enorme rayo surgió de ella, disparado hacia el cielo frente a él, hacia la tormenta, donde no podía ver nada más que la intensa lluvia que caía sobre él. Creo que puedo empezar, murmuró Snape para sí mismo. Al fin y al cabo, este era el entrenamiento que quería seguir durante las vacaciones. Dominar el poder de la tormenta, algo más allá de la magia común. Su objetivo era crear y lograr cosas que pocos habían logrado, quizás alcanzando un nuevo nivel de magia en la historia de este mundo. Sus habilidades mágicas no habían mejorado mucho últimamente, ya que, para no llamar la atención, había estado usando la mayoría de sus puntos de sistema en áreas físicas. Su rápido progreso ya llamaba la atención, superando a todos los estudiantes de la escuela e incluso a algunos profesores en cuanto a poder mágico. Además, necesitaba fuerza física para enfrentarse a algo increíblemente poderoso, el legendario Drácula. Necesitaba estar a su altura en una pelea contra él, pero una vez que lo lograra, mantendría un perfil bajo, quizás absteniéndose de invertir más puntos por un tiempo. Ese era el plan. Centrarse en esos puntos solo cuando fuera absolutamente necesario, pues ya estaba en un nivel muy alto. Era el momento de practicar su magia. Apuntó su varita hacia adelante de nuevo, invocando rayos que se dirigían hacia él mientras los controlaba y los liberaba de nuevo al cabo de un rato. Esto continuó por un tiempo, con rayos que caían en la costa y luego rebotaban misteriosamente.
Los habitantes del pueblo comenzaron a notar los continuos rayos en la costa lejana, donde una pequeña colina albergaba la casa recién adquirida de aquel misterioso residente. Un rayo tras otro impactó esa zona, haciendo que los muggles se preguntaran qué estaba pasando allí, ya que se supone que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Incluso el anciano que solía vigilar a Snape observaba con curiosidad, incapaz de comprender el significado de todo aquello desde la distancia. Mientras tanto, un chico de casi 17 años jugaba en medio de una tormenta, con poca visibilidad. Fue lo suficientemente rápido como para detener los rayos que se dirigían hacia él, controlándolos antes de lanzarlos de vuelta al cielo, continuando así el proceso y disfrutando de la tormenta. Entonces decidió actuar de otra manera y empezó a disparar rayos contra el rayo que se aproximaba, provocando que ambas energías colisionaran. Snape quería entrenar su velocidad de reacción, pero seguía siendo difícil, ya que un rayo era mucho más rápido de lo que el ojo humano podía captar, así que permaneció en el acantilado, entrenando bajo la lluvia. Snape creía que su dominio de la magia de tormenta mejoraría significativamente con este entrenamiento, y planeaba usar esos meses de vacaciones precisamente para eso. Extraños movimientos de duendes alertan al mundo mágico de Inglaterra. ¿Qué está pasando en el Gringotts Blanco? El periódico comenzaba con un titular inusual. Desafortunadamente, no pudimos obtener una respuesta sobre por qué los goblins han estado tan activos últimamente. Si bien compran muchas cosas extrañas, algunos dicen que están comenzando a forjar de nuevo después de un siglo, desde la revuelta de Ranrock en 1890. Los goblins se niegan a hablar de lo que está sucediendo, siendo tan cortantes como siempre e incluso amenazando con cerrar las cuentas de quienes sean demasiado curiosos. Se han generado muchas especulaciones que sugieren que los goblins podrían estar aliándose con el Señor Oscuro o que, como en 1890, están iniciando una nueva guerra en el mundo mágico. Otros dicen que quizás los goblins intentan crear algo nuevo y único. Nadie conoce sus motivaciones. Incluso el famoso investigador de la Inglaterra mágica, Steve Buggin, se niega a hacer comentarios al respecto. Esto era parte del periódico, mientras una mano femenina pasaba las páginas y pasaba a la edición del día actual. La familia Black recibe a 2 gerentes de Gringotts en su residencia. ¿Qué está pasando entre una poderosa familia de magos y los gerentes de banco? El titular era bastante llamativo, describiendo la visita de los 2 gerentes, pero sin especificar sus intenciones, salvo algunas especulaciones. Dado que la familia Black estaba claramente alineada con los magos oscuros, después de todo, era un secreto a voces, volvieron a circular rumores de que los goblins podrían estar uniendo fuerzas con el Señor Oscuro, lo que provocó un pánico generalizado. Sin embargo, en la página siguiente, los propios goblins lo negaron, declarando su neutralidad en la guerra mágica en Inglaterra. El mundo mágico ha estado bastante inestable últimamente, murmuró la niña con voz suave mientras miraba los muchos otros periódicos esparcidos a sus pies. Se acumulaban documentos que informaban sobre un misterioso alquimista, describiendo cómo este personaje comenzaba a surgir y a comercializar pociones de altísima calidad. Nadie conocía la identidad del alquimista, mientras diversos grupos y organizaciones lo perseguían sin encontrar pistas. Otros periódicos siguieron informando sobre este alquimista con información actualizada, intentando descubrir su identidad sin éxito, sin encontrar coincidencias entre los maestros de pociones registrados por el ministerio. Incluso se investigó a los maestros de pociones que operaban ilegalmente, pero la singular forma de crear pociones demostró que este alquimista no era ninguno de los ya registrados e investigados, como si esta misteriosa persona hubiera surgido de la nada. Otro artículo describió la destrucción del mercado negro y cómo este misterioso alquimista había aparecido allí para comprar a una elfa doméstica, cuyo paradero se desconocía. Supuestamente, este alquimista causó una destrucción total en el mercado ilegal durante una lucha contra una figura importante que visitaba el país. Para evitar problemas con esta figura, no la persiguieron, y el misterioso alquimista permaneció como un enigma. Otros periódicos mencionaron la masacre de Oxmeade, sobre el misterioso hombre enmascarado que mataba magos tenebrosos con espadas, un método que nadie más usaba en el mundo mágico. Los periódicos continuaron e incluso informaron sobre un suceso reciente en el Bosque Prohibido, donde tuvo lugar una masacre de arañas gigantes, que comenzó y terminó sin que nadie descubriera al responsable. Este individuo logró entrar y salir sin ser rastreado, aunque algunos aurores afirmaron que había salido cerca de la entrada de una de las casas del colegio, Gryffindor. La persona que revisaba los periódicos estaba al tanto de este suceso, pues había participado en él.
Declararon que el mismo responsable de la masacre era también quien había atacado a los magos en Oxmeade. Aún lo llaman villano, ¿pero por qué? Preguntó, mirando el periódico con un dejo de ira. No solo tenía unos cuantos periódicos, sino varios. Siempre había tenido la costumbre de coleccionarlos todos, usar un poco de sus ahorros para comprarlos a diario y guardar cada uno. Sin embargo, esta colección en particular era especial, pues contenía lo que ella creía que eran los eventos más importantes del año, algunos de los cuales ya conocía. Lily. Nos vamos. Gritó una voz desde abajo, lo que hizo que Lily se levantara rápidamente, abriera la puerta de su habitación y bajara corriendo las escaleras para encontrarse con su familia. Su padre, su madre, su hermana y un niño al que Lily se sorprendió al ver con su hermana. Aunque lo conocía, nunca los habían presentado oficialmente hasta estas vacaciones, por culpa de su madre, ya que su hermana rara vez compartía esas cosas. ¿Estarás bien sola, querida? Preguntó su padre mientras Lily se acercaba. Se iban de vacaciones, mientras que Lily decidió quedarse por unos asuntos que debía atender. Su hermana no quería que la acompañara, así que parecía bastante contenta de pasar tiempo a solas con su novio y sus padres. Estaré bien, papá, murmuró Lily mientras lo abrazaba. ¿Segura que no quieres venir? Podrías prepararte rápido y esperaríamos, dijo su madre mientras Lily la abrazaba, mientras Petunia hacía una mueca a su lado. Lo siento, mamá, pero tengo algunos asuntos importantes que atender, respondió ella, incapaz de unirse a ellos tras recibir una carta. Está bien entonces, mantente a salvo, su madre parecía incómoda por dejarla. Lily miró a su hermana, que estaba junto a su novio, el chico tímido que apartó la mirada cuando Petunia se negó a despedirse, dejando a Lily suspirando, incapaz de cambiar las cosas. Su hermana nunca la había dejado acercarse a ella como antes de los 10 años, antes de que llegara la carta de Hogwarts. Entonces sus padres empezaron a marcharse, con Lily observándolos desde la puerta mientras cargaban el coche, arreglaban sus maletas y se marchaban. Los saludó con la mano al marcharse. Su mirada se dirigió a las casas calle abajo, y sus ojos se posaron en la casa de Snape, que estaba cerca. Pensó en que no había visto a Snape últimamente, y que esperaba verlo y pasar tiempo con él durante las vacaciones, pero simplemente había desaparecido tras el incidente con su padre. Dijo que se mudaría, al menos esperaba que me dijera dónde, murmuró, sacudiendo la cabeza. ¿En qué estoy pensando? ¿Por qué Snape me nubla la mente, apareciendo en momentos tan inesperados como este? Murmuró con un dejo de insatisfacción en la voz. No es que odiara a Snape. La había tratado muy mal este año, pero aún así, se le aceleraba el corazón al pensar en él. Como habían señalado sus amigos, de alguna manera había terminado enamorándose de él, y, por supuesto, pensaba en él todo el tiempo. ¿Estás bien? Piénsalo bien, Lily, te comportas de forma extraña, deberías cuidarte. Estas palabras resonaron repentinamente en su mente, despertando en ella una sensación de alerta. De verdad estoy bien. Murmuró al darse cuenta de que estaba frente a la puerta. Empezó a entrar en la casa, cerrando la puerta tras ella y apoyándose en ella con un suspiro. ¿Qué me pasa? Murmuró. ¿Cree que soy una farsante o algo así? Deja de pensar así, Lily. Sintió ganas de abofetearse, frustrada por los pensamientos confusos y extraños. Inmediatamente subió a su habitación, cogió los periódicos y empezó a guardarlos, sin ver en ellos nada útil que no supiera ya. Seguía viendo a Snape como un héroe de Hogsmeade por salvar a muchos hijos de Muggles de los magos tenebrosos, contradiciendo la forma en que él solía burlarse de ella una vez. Guardó todo y se tumbó en la cama, mirando al techo. ¿De verdad estoy bien? Se preguntó una vez más, inquieta por las preguntas que le rondaban la mente, como si su mente le dijera que todo estaba bien, pero en el fondo, algo no iba bien. Será mejor que me ocupe de esto más tarde, por ahora, murmuró, acercándose a su mesita de noche y recogiendo una nota que estaba allí. Una invitación personal de nadie menos que el director Dumbledore dirigida a ella. Una invitación a una reunión de brillantes magos de esta generación, para formar una orden destinada a mantener la paz y luchar contra los magos oscuros, la Orden del Fénix. Lily lo leyó, preguntándose de qué se trataba todo esto, pero sin duda le interesaba. Confiaba profundamente en el director Dumbledore y era muy consciente de cómo la Inglaterra mágica se estaba hundiendo en el caos, con una guerra civil en ciernes entre las grandes familias por la supremacía de la sangre pura, algo que a Lily le disgustaba profundamente. No solo era hija de Muggles, sino que además no soportaba ningún tipo de prejuicio. ¿Quién más podría unirse? Mis amigos, los profesores, él. Murmuró, todavía mirando al techo antes de darse una ligera bofetada en la mejilla.
¿Por qué sigo pensando en él todo el tiempo? Se quejó una vez más. A estas alturas, siento como si me hubieran inyectado una poción de amor con Snape. No pudo evitar bromear, pues estos pensamientos se estaban volviendo obsesivos y empezaban a afectar su capacidad para pensar con claridad. Ella terminó dormitando por un rato, despertándose cerca de la hora del almuerzo antes de preparar algo para comer y prepararse para la reunión de esa tarde. No tardó mucho en salir de casa, en dirección al lugar indicado en la nota. Al bajar del autobús, entró en un callejón extraño, donde vio una figura femenina con ropa que le ocultaba el rostro. Concretamente, un gran sombrero que proyectaba sombras sobre sus facciones. La figura permaneció inmóvil, esperando. Lily tragó saliva nerviosamente y se acercó. «Eres muy puntual, Lily Evans», comentó la persona cuando Lily se detuvo y la miró. «¿Eres Molly Weasley?», preguntó Lily sorprendida, pues hacía años que no la veía. Molly Prewitt la había ayudado desde su primer año, aunque Molly se graduó cuando Lily cursaba el segundo. Lily había oído que se había casado con un miembro de la familia Weasley, adoptando el apellido Prewitt. «Sí, soy yo, me alegro de que todavía me recuerdes», dijo con una sonrisa. «Por supuesto, siempre me ayudaste en sexto y séptimo año, nunca tuve la oportunidad de pagarte», murmuró Lily, ya que Molly había sido una especie de mentora para ella. «Bueno, charlemos mientras vamos al escondite. ¿Te conté que Arthur y yo tenemos 2 hijos?» Empezó a hablar de Bill Weasley y Charlie Weasley, y de que incluso podrían estar esperando otro hijo este año, al que planeaban llamar Perky. Hablaron hasta que llegaron al final del callejón, donde Molly golpeó la pared con su varita, haciendo que una puerta se abriera y revelara un extenso jardín. «Bienvenidos a nuestro cuartel general, donde se celebrará la primera reunión de la Orden del Fénix, una fuerza contra las sombras que comienzan a extenderse por Inglaterra en estos tiempos difíciles», dijo Molly mientras Lily asentía, aún sin saber qué ocurriría allí. Lily y Molly entraron al jardín, notando algún movimiento en la casa. «Debes estarte preguntando quién está allá dentro. Bueno, somos los últimos en llegar, así que vámonos», comentó Molly con una sonrisa, guiando a Lily hacia adelante para entrar a la casa. «¿Qué pasa aquí?», murmuró una voz frustrada mientras leía el periódico. «¿Pasa algo, padre?», preguntó su hijo, entrando en la habitación justo cuando Abraxas Malfoy estaba sentado en la cocina con un elfo doméstico, la nueva incorporación tras perder a Dobby en la casa de subastas, con aspecto bastante frustrado por la extraña noticia. «Los enfermos fueron a casa de los Black. No entiendo qué planean, pero no parece bien cuando no sabemos nada al respecto». Abraxas habló sin levantar la vista del papel. «Los enfermos. ¿En serio? ¿Qué querrían con los Black en la mansión?», preguntó Lucius, igualmente desconcertado. «No lo sé, pero deberíamos investigar. Llevo un tiempo hablando con Astrea. Es hora de formalizar tu compromiso con la nieta menor». Se refería a Narcisa, la menor de las hermanas Black. Ya veo, a pesar de sus frustraciones porque su prometida lo ignoró todo el año, todavía tenía que seguir los deseos de la familia y aceptaría su matrimonio con Narcisa como deseaba su padre. «¿Por qué están tan activos los enfermos de repente, padre?», preguntó Lucius, mirando el periódico que tenía a su lado. «No lo sé, pero se comportan de forma muy extraña. Me encontré con Severus Snape en Gringotts». Abraxas lo mencionó por primera vez. «¿Snape? ¿Conseguiste atraparlo?», preguntó Lucius de inmediato. «¿No el gerente del banco? ¿Te creerías que Snape estaba protegido por él?», preguntó su padre, mientras Lucius abría los ojos de par en par, asombrado. «¿Snape? ¿Por qué? Snape ni siquiera debería tener una cuenta bancaria. Es un pobre desgraciado y se muere de hambre». Lucius no podía creerlo, aún recordando cómo Snape a menudo no podía permitirse las cosas del colegio, tanto que Lucius le prestaba dinero por lástima, aunque el joven mago siempre acababa por devolvérselo. «No sé, Snape es muy diferente desde la última vez que lo vi. Como mencionaste, y dada su reputación de enfadar a muchos sangre pura, es cierto que ha cambiado bastante. Ya ni siquiera me miraba con recelo, y el gerente me dijo que era un cliente valioso, incluso más que nuestra privilegiada familia». «¿Puedes creerlo?», dijo Abraxas con cierta frustración. «Eso es», murmuró Lucius. «No sé qué pasa entre Snape y los enfermos, un mestizo que surgió de la nada y se convirtió en alguien a quien defienden por encima de las grandes familias de sangre pura, pero será mejor que investiguemos, y lo averiguaré. Me encargaré de él yo mismo», dijo Abraxas con tono serio. «Es una pena que Steve no coopere. Después de todo, nadie sabe dónde está Snape, según mis fuentes. Dejó la casa de su padre y desapareció,
comentó antes de volver la mirada hacia su hijo. El señor oscuro querrá respuestas, y debemos estar preparados para sus preguntas. Deberías intentar recopilar toda la información posible de la familia Black. Yo también los visitaré pronto y veré a Astraea Black para averiguar qué está pasando. Abraxas habló con severidad mientras Lucius asentía en señal de acuerdo con las palabras de su padre. Lucius solo pudo estar de acuerdo con su padre, comenzando su día mientras se preparaba para reunirse con unos jóvenes magos deseosos de una reunión de sangre pura para discutir asuntos. Nott también asistiría, aunque había sido torturado en Hogwarts, y nadie sabía quién lo había hecho, aunque el pensamiento de Snape cruzó por la mente de Lucius, provocándole un escalofrío al imaginarlo lanzando una maldición imperdonable incluso contra familias prominentes. Pero el hecho de que un Auror lo hubiera confrontado hizo que Lucius reconsiderara, dándose cuenta de que quizás Snape no era esa persona después de todo. En otro lugar, en una mansión de un pequeño pueblo de la campiña inglesa, una gran casa aislada permanecía oculta, invisible para cualquier mugle que pudiera preguntarse qué ocurría dentro. Dentro de esa mansión vivía una numerosa familia de sangre pura, poco conocida debido a su discreto estilo de vida, pero muy importante entre las grandes familias y firme partidaria de Lord Voldemort. Esta familia también era extrema en sus prácticas, cometiendo a menudo actos horribles contra mugles. Incluso los residentes de ese pueblo desaparecían con frecuencia. Hazlo, dijo severamente un hombre de mediana edad. Pero, una voz joven dudó. Te dije que lo hicieras. No me hagas repetirlo, ordenó de nuevo la voz. No, no puedo, respondió finalmente el joven. Carlos Norton miró a su hijo con decepción. ¿Qué planeas lograr en la vida actuando así? Preguntó con tono de disgusto. Pero, padre, no me parece justo, respondió el chico, Patrick Norton, asustado. Frente a él, una joven, atada, lo miraba con lágrimas en los ojos, sentada en un rincón de la casa. Su padre había secuestrado a unos mugles, planeando ejecutarlos para su propia diversión enfermiza. Patrick siempre había odiado esto, y hoy su padre le había pedido que simplemente matara a uno de ellos mientras él observaba. Justo. Eres un Norton. No lo olvides, dijo, y antes de que el niño pudiera reaccionar, su padre levantó su varita y lanzó una maldición imperdonable sobre la joven. Ella soltó un grito de terror antes de caer muerta. ¿Ves? ¿Qué tiene de difícil matar a estos cerdos? Dijo mientras el niño miraba paralizado la escena. Su padre era cruel en extremo. No quiero esto, Patrick finalmente logró decir, mirando a la joven que yacía allí, muerta, con el rostro congelado por el terror, indefensa ante el ataque de su padre mientras moría. No tienes elección. Eres mi único hijo, y no me importan tus sentimientos, simplemente actúa como un mago oscuro, como exige el Señor Tenebroso. No hay lugar para los débiles, y no dejaré que arruines a esta familia con tu compasión. Habló mientras apuntaba con su varita a su propio hijo. Padre, Patrick siempre había sabido que su padre era cruel, pero ahora, esto superaba cualquier imaginación. Al instante siguiente, su padre le lanzó una maldición Cruciatus. ¡Ah! Gritó el joven de 17 años, sorprendido, gritando de dolor mientras caía al suelo. ¿De verdad creíste que iba a ser indulgente contigo, tonto? Dijo su padre mientras Patrick lo miraba aterrorizado. Necesitas comprender el dolor. Esto te convertirá en un auténtico mago oscuro. Volvió a levantar su varita. Crucio. Lanzó otro hechizo. Ah. Por favor, padre. Patrick nunca se imaginó estar en una situación así. Has deshonrado a nuestra familia demasiadas veces este año, Patrick. He oído incontables historias de cómo un mestizo te venció en Hogwarts. Fue humillante para mí, dejar que ese Severus Snape te subyugara, eso es imperdonable. Crucio. Por primera vez, usó semejante maldición contra su propio hijo, lleno de rabia. No fue mi culpa. Hice todo lo que pude. Gritó Patrick, retorciéndose de dolor. Me da igual. Me fallaste, le fallaste a tu familia, e incluso no lograste matar a un simple mugle. Cruci. Una vez más, desató un rayo verde de dolor mientras, en ese almacén, Carlos Norton seguía infligiendo el peor sufrimiento a su hijo, con el objetivo de enseñarle a ser un verdadero mago oscuro y sangre pura. Solo después de un rato, Carlos salió solo del almacén y regresó a la mansión. Mi señor, recibimos esta carta hoy, apareció un hombre entregándole una nota. Veamos qué tenemos aquí, dijo, yendo a su estudio y sentándose a leer el mensaje.
Así que todavía no han encontrado nada sobre el que mató a tus hombres. Norton estaba furioso por la muerte de 4 de sus secuaces, enviados a matar a Severus Snape, pero había sido un fracaso total, ya que los cuerpos fueron encontrados esparcidos sobre los restos de un autobús. No sabía quién era, y se preguntaban quién podría haberlo hecho. ¿Habría sido el propio ministerio? ¿Otro mortífago? ¿El propio Snape? ¿Una familia rival o enemiga? Había tantas preguntas sin respuestas, mientras alguien andaba por ahí matando a miembros de la organización Norton. Esperaba encontrarlos pronto para vengarse pronto. Acercó el brazo a la mesa, dando 3 golpecitos a modo de señal, y pronto la puerta se abrió, y su mayordomo entró de inmediato en la habitación. El hombre vestía ropa formal, mantenía un porte estricto e inclinaba la cabeza ante su amo. ¿Me ha llamado, mi señor?, preguntó, respondiendo a la señal de los 3 toques. Como los Norton no tenían elfo doméstico, tuvieron que recurrir a otros métodos más económicos. Sí. Quiero que emitas esta orden de ejecución. Transmítela a todos nuestros hombres. También pienso convocar al gremio mercenario de magos, la marca oculta. Ofreceré una generosa recompensa a quien me traiga a la cabeza de ese chico, dijo con calma. Así se hará, mi señor. El mayordomo asintió, tomó todo lo que necesitaba y salió de la habitación para dirigirse a la lechucería. Con esto, creo que la mayoría de nuestros problemas se resolverán. Y cuando finalmente encontremos a ese Severus Snape, lo torturaré personalmente como nunca antes, para que se convierta en un ejemplo de lo que les sucede a quienes traicionan a la familia Norton. Habló con la esperanza de vengar a quienes habían deshonrado el apellido Norton. Su hijo había sido severamente humillado durante todo el año, con Severus Snape atacándolo constantemente y enviándolo a la enfermería. Carlos se enteró de inmediato y le envió una carta exigiéndole una respuesta sobre Snape, ya que incluso se hablaba del tema fuera de Hogwarts y en algunas reuniones mágicas de la aristocracia inglesa. Carlos Norton creía que su hijo debía torturar y matar a todos sus enemigos, pero la realidad era que se había convertido en un saco de boxeo, sobre todo para un mestizo. Esto lo enfureció tanto que decidió convertir a su hijo en un hombre en cuanto empezaron las vacaciones. Por eso le organizó esa prueba para eliminar a la chica Muggle. Sin embargo, su hijo resultó ser una decepción aún mayor cuando, en lugar de reaccionar, se dejó golpear. Ahora, no me importa quién llegue primero. Snape o quien realmente mató a mis hombres, murmuró, decidido, mientras planeaba ofrecer una buena suma para contratar un gremio mercenario de magos de fuera del país, ya que sería ilegal utilizar uno dentro de Inglaterra. Pronto tendré tu cabeza, mestizo, y le mostraré a toda la comunidad mágica lo que le sucede a un tonto que se atreve a desafiar a la familia Norton, dijo con voz fría y resuelta. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Muchas familias se estaban reuniendo en ese momento, después de que sus hijos regresaran de sus clases en Hogwarts. Era hora de repasar algunos puntos con ellos. Cada vez se celebraban más reuniones entre padres e hijos, a medida que surgían discusiones sobre su rendimiento escolar. Algunos padres los felicitaban, otros permanecían neutrales, viendo que sus hijos solo habían cumplido con su deber. Pero algunos mostraban expresiones severas, no solo por las calificaciones, aunque quizás estas no fueran el verdadero problema, sino porque, en el caso de las familias de sangre pura, el problema residía en cierto estudiante de Slytherin. Muchos nobles estaban insatisfechos con el desempeño de sus hijos, pues habían sido humillados por un mestizo. Esta insatisfacción se extendía más allá de la familia Norton. Muchas otras familias poderosas con estudiantes en Slytherin que habían sufrido a manos de Snape también estaban bastante disgustadas. Una de esas familias era la familia Rosier, lo cual no sorprendió a nadie. La señora Rosier se encontraba en una reunión para hablar del año escolar y de lo que esperaba de su hijo, quien ya se había graduado. Pero en cuanto la conversación giró hacia Severus Snape, el ambiente se tensó. ¿Cómo es que aún no han atrapado a ese miserable mestizo?, dijo la mujer enfadada, mirando fijamente a los hombres que había contratado. Los llamó mientras entregaban sus informes de investigación, y por 4ª vez, se encontró sin nada. Despidió a estos hombres incompetentes, pues continuamente traían noticias que la desagradaban. Ninguno de los que había designado para investigar a Snape había logrado capturarlo, pues siempre se las arreglaba para escapar. Constantemente los llamaba incompetentes. Mi señora, no sabemos dónde está. Simplemente desapareció, murmuró uno de los hombres que investigaban a Snape.
Snape mantenía su rastro oculto y lo estaba haciendo muy bien últimamente, sobre todo sabiendo que tantos enemigos intentarían algo contra él. ¿Cómo es posible que no lo encuentres? Tiene una casa registrada con un mugle, ¿verdad? ¿Por qué no ha sido ya? Se quejó, mientras su hijo, a su lado, observaba. Fue uno de los primeros en sufrir a manos de Snape, y ahora que su madre estaba involucrada, no podía hacer nada, ni siquiera expresar su opinión, estuviera de acuerdo o no con sus métodos. Lo siento, mi señora, pero ni siquiera vive allí, murmuró el hombre. ¿Qué quieres decir con más excusas? Eres un incompetente. Quizás debería deshacerme de ti ahora, dijo enfadada, tomando su varita y sobresaltando al hombre. Cálmate, dijo una voz anciana en ese momento, mientras la mujer se giraba hacia él. Padre, no puedes permitir que un mestizo manche el nombre Rosier de esta manera y dañe a tu nieto de esta manera, respondió ella. No dije que lo dejaría pasar, Victoria. Simplemente no es prudente deshacerse de un guardia familiar o un subordinado tan fácilmente, empezó. Ese chico se te ha escapado todo el año. No vas a atraparlo ahora, si no puedes capturarlo, atráelo hacia ti, dijo con calma. ¿Qué quieres decir con eso? Murmuró, hasta que finalmente sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Claro. Acabo de mencionarlo. Tiene una casa, un padre mugle, deberíamos usar eso, murmuró, y su padre asintió. Exactamente, murmuró, complacido con la comprensión de su hija. Mamá, Lucius me contó que Snape y su padre no eran muy unidos. Se habló de esto entre los estudiantes, y llegaron a la conclusión de que no tenía sentido hacer nada con él, murmuró su hijo. Pero nadie lo ha hecho todavía. Así que al diablo con el mugle. Simplemente deshagámonos de este mestizo, sin importar las consecuencias para nosotros después. Después de todo, el señor tenebroso pronto conquistará y tendrá a toda Inglaterra a sus pies. Nosotros y todos los que lo apoyan recibiremos grandes privilegios, dijo con calma, decidida, buscando la manera de lidiar con Snape. Otra familia que estaba discutiendo asuntos en ese momento era la familia Knott, que de repente recibió una carta de la familia Black, mientras uno de sus miembros recuperaba la carta, mientras los demás estaban ocupados en una reunión importante. Tomó la carta y la abrió allí mismo después de sacarla de la pata del búho. Esto, murmuró, abriendo la carta para ver su contenido. ¿Pasa algo, Cedric? Preguntó Joan, su hermana, mientras se acercaba. Necesitamos hablar con papá ahora. Ha ocurrido algo grave, dijo con tono serio. Tan grave que amerita interrumpirlo mientras discute la condición de Lucas con nuestros hermanos mayores. Preguntó su hermana. Sí, tenemos que encontrarlo ahora, respondió, aún decidido, mientras se dirigía a una habitación cerrada. Al abrir la puerta, encontró a 3 personas hablando. Sus 2 hermanos mayores y su padre. La madre de Lucas Knott también estaba allí, con expresión furiosa, aún sufriendo tras encontrar a su hijo torturado en Hogwarts. ¿Pasa algo, Cedric? Preguntó el patriarca. Sí, padre, recibí esto de la familia Black, dijo al entregarle la carta. El anciano la leyó con calma, pero pronto entrecerró los ojos, incrédulo ante lo que leía. ¿Por qué hacen esto ahora, precisamente ahora? Murmuró, sin poder creerlo. ¿Qué pasa, padre? Preguntó la hija mayor, aunque con tono frío y sin mostrar emoción alguna. Los Black han cancelado nuestro trato por la tienda que estaban vendiendo en el callejón Diagon, dijo. ¿Qué? ¿Por qué harían algo así? Exclamó su hijo mayor, sorprendido, alzando la voz. No lo sé, pero tengo la intención de ver a Astraea para hablar de este cambio y comprenderlo. Al fin y al cabo, incluso habíamos acordado un compromiso entre su nieta y mi nieto, dijo con tono disgustado, ocultando su frustración a los demás familiares. ¿Qué pasa ahora? Primero, torturan a Lucas en la escuela, y ahora los Black cancelan nuestra venta. ¿Será por eso que salió en el periódico que esos degenerados mágicos fueron a su casa? Maldita sea. No pueden faltarnos al respeto de esta manera, exclamó el hijo mayor. Dejémoslo de lado por ahora. Centrémonos en la situación de Lucas y averigüemos quién pudo haber hecho esto, respondió su padre, aunque no olvidó que pronto se ocuparía de los Black. ¿Estás seguro de que quien le hizo esto a Lucas tiene algo que ver con ese Jerónimo al que hicieron daño? Quizás deberíamos ir tras él, sugirió la mujer con veneno en la voz, mientras los demás hermanos, que acababan de llegar, permanecían en silencio en un rincón. Quizás. Por eso vamos a investigar más a fondo, respondió el padre. Quiero que te concentres en la recuperación de Lucas. Es hora de llevarlo con los mortífagos para que lo entrenen. Mientras tanto, también les pediremos ayuda para descubrir quién hizo esto, dijo con tono severo. Quizás fue Snape, comentó su hijo.
Conocía bien la enemistad entre ellos y sospechaba que Snape podría ser el principal culpable, ya que fue él quien denunció a Lucas y a los demás en el asunto del joven noble, según su conocimiento. Creo que también fue él, e intenté que el ministerio investigara, pero se negaron debido al incidente con el Auror. Quizás deberíamos actuar por nuestra cuenta, sugirió la mujer. Sí, el ministro de magia parece protegerlo por alguna razón, añadió el hombre. Sí, hay gente enemiga de ese chico. Quizás sepan dónde está, para que podamos ajustar cuentas con mi nieto, dijo con tono duro. Mientras tanto, en otro lugar, Snape también era tema de conversación en cierta familia con la que compartía sangre. La ahora pequeña y privilegiada familia Prince estaba reunida, compuesta únicamente por 2 hermanos en una habitación. Aunque ambos llevaban más de 20 años casados, ninguno había conseguido tener hijos. Esto ensombrecía su relación y la familia, ya que no había herederos a la vista. Sin embargo, ambos permanecieron firmes y continuaron activos en el mundo político. El hermano menor ocupaba un puesto importante en el ministerio, mientras que el mayor se encargaba de la familia. Entonces, ¿no van a investigar al hijo de Eileen?, preguntó el hermano mayor, mientras una joven negaba con la cabeza. No, no después de lo que pasó. El ministerio tiene miedo. Si se hace público el caso del ataque de Snape a manos de un Auror, podría perjudicar a la institución, y el propio ministro no lo cree culpable, afirmando que es absurdo que lo acusen de cosas que un estudiante ni siquiera debería ser capaz de hacer. Es extraño, ¿cómo ha cambiado tanto? He oído que su apariencia ha cambiado, pero su talento se ha disparado. Su magia es extremadamente poderosa. Más fuerte que la de cualquier otro estudiante de Hogwarts. Incluso ha superado a Eileen en ese aspecto. ¿Por qué de repente se volvió tan poderoso?, preguntó el hermano mayor de los príncipes, con un toque de ira. La frustración de no tener un hijo varón y heredero lo amargaba, reacio a aceptar que esto pudiera ser una maldición. La conversación continuó durante un tiempo y el tema principal siguió siendo el hijo de Eileen. ¿Qué vamos a hacer con él?, preguntó el hermano menor. ¿No es obvio? Debemos encargarnos de él. Es una amenaza, ya que podría destruirnos a todos, respondió el hermano mayor con firmeza. Ambos coincidieron en que había que detener a Snape antes de que se volviera más influyente y empezara a amenazar el gran apellido de príncipe, sobre todo porque no lo llevaba y era hijo de una mugle. En otra parte de la propiedad, un hombre mayor abrió los ojos en ese instante. Era el tío de Eileen y también de sus hermanos. Negó con la cabeza, decepcionado. ¿De verdad se rebajarían tanto? ¿Acaso mi hermano los reconocería si supiera lo que desean para su querida hija?, murmuró el hombre, pensando en sus sobrinos y reflexionando sobre qué hacer tras escuchar la conversación sin que ellos lo supieran. Él también pertenecía a la familia Prince, aunque no en la línea principal, y había decidido no tener hijos ni casarse. En cambio, siempre apoyó a su hermano durante toda su vida. Sentía un gran cariño por Eileen y se sintió profundamente conmovido por lo sucedido, aunque desconocía los detalles de su muerte hasta hacía poco. Ahora, aunque sabía lo sucedido, era muy viejo, igual que su hermano antes de morir. Hacía solo unos años, se había enterado de los acontecimientos tras la muerte de Eileen, pero, por su distanciamiento, no tuvo el valor de acercarse a Snape tras asistir al funeral de su madre, avergonzado. Ahora, al ver a sus sobrinos planeando dar casa al hijo de Eileen, tomó una decisión mientras acercaba una pluma a un pergamino. Escribió algunas cosas en ese papel antes de enviar la carta sin que nadie supiera dónde, viendo cómo el búho desaparecía en la noche. Habían pasado semanas desde que Snape regresó a su casa y no se había ido, entrenando constantemente, concentrándose únicamente en mejorar sus hechizos y crear nuevos. Desde su regreso a Hogwarts, Snape había creado numerosos hechizos nuevos. A pesar de especializarse en combate cuerpo a cuerpo en lugar de depender de tecnología avanzada cuando era guardián, vio el potencial de la magia que adquirió tras convertirse en Severus Snape en este mundo. También notó la escasez de hechizos realmente útiles, lo que lo llevó a desarrollar nuevas posibilidades mágicas. El Snape original ya había creado hechizos, pero el actual no solo conservaba el conocimiento del anterior, sino que también obtenía acceso a conocimiento adicional de la sección restringida y a algunos libros antiguos de Salazar. Combinando esto con el conocimiento de un guardián, todo el mundo mágico, no solo en Inglaterra sino en todo el mundo, se asombraría por la cantidad de hechizos que Snape estaba creando. No solo había creado un nuevo campo de estudio. También estaba profundamente interesado en la magia espacial, intentando perfeccionar aún más los hechizos de teletransportación.
Snape aspiraba a alcanzar un nivel en el que ya no necesitara polvos Flu para viajar, pudiendo ir a cualquier lugar donde hubiera estado antes, lo cual sería inmensamente útil. Siguió usando hechizos sin parar, pero tenía algo que impedía que otros magos lo detectaran. Al fin y al cabo, ¿cómo era posible que el ministerio no detectara la magia que usaba un estudiante de Hogwarts en ese lugar? Esto se debía a que Steve Bugin le había dado un amuleto durante su primera reunión, diciendo que era un regalo. Snape probó el amuleto para verificar su autenticidad antes de ir a la residencia Black, y al darse cuenta de que ningún auror lo perseguía, tras usar un hechizo ligeramente fuerte como incendio, se dio cuenta de que el objeto realmente funcionaba. Desde entonces, había estado usando magia constantemente, aprovechando al máximo todos los hechizos posibles. Esta mañana se había centrado en el entrenamiento físico y, tras un intenso entrenamiento en su propiedad, salió del patio de su casa, sudado, y entró con una toalla sobre los hombros, todavía sin camisa, secándose el sudor. Su mirada se posó en un montón de cartas sobre la mesa de la sala. Las había recogido al amanecer, antes del entrenamiento, y ahora se acercaba para leer las primeras. Como la gran mayoría de la gente desconocía su dirección, las cartas se enviaban a una especie de oficina de correos mágica, de la que las recogía una vez por semana. Era el único medio de comunicación permitido, excepto para Steve y Hogwarts. Había cartas de Clarice recordándole que la invitara a pasar la Navidad con él y su familia. Había cartas de Lucinda, queriendo verse, pidiéndole que visitara una de las tiendas de su padre para verla. Había cartas de Lily, queriendo saber dónde estaba e insistiendo en hablar con él. Había cartas de Pandora, preguntándole cómo iban sus vacaciones y contándole un poco sobre las suyas. Había cartas de Bellatrix, exigiéndole que se sometiera a un entrenamiento antes del año siguiente, y también queriendo saber dónde estaba. Pero ella no era la única Black. Astraea también le envió cartas mencionando algunas cosas que él había solicitado. Como la familia Black estaba dispuesta a ayudarlo, exigió que consiguieran un elfo doméstico para su tienda, y Astraea logró contactar con gente del extranjero y consiguió un elfo por 20.000 galeones, un precio inferior al que había pagado por Dobby. Aún necesitaba otro elfo doméstico, pero quería mantenerlo en secreto, por lo que planeaba adquirir otro en el extranjero para guardarlo discretamente en su casa actual. También había cartas con actualizaciones sobre los enfermos en relación con su espada. Casi alcanzaban el nivel deseado en su tarea, y todos recibían un entrenamiento rápido para alcanzarlo. Mientras tanto, los magos veían que los enfermos de Gringotts se mostraban cada vez más reacios a ayudarlo, mientras algunos de ellos se encontraban en las forjas del banco. Sin embargo, una carta en particular le llamó la atención. No es que no hubiera recibido ya cartas similares. Como enemigo de muchas familias, había empezado a recibir múltiples amenazas, exigiéndole que revelara su paradero, ya que nadie podía rastrearlo. Algunas cartas incluso amenazaban con capturar a su padre, lo que hizo que Snape se burlara sin el menor asomo de preocupación. Más recientemente, las amenazas habían comenzado a intensificarse. Se enteró de que su antigua casa casi se incendió debido a un ataque repentino, y que su padre, desesperado, logró llamar a los bomberos a tiempo. Algunos aurores investigaron y confirmaron que se había tratado de magia. Sin embargo, esta carta en particular afirmaba que tenían a su padre como rehén y exigían que se entregara en una dirección específica. Sintió ganas de reírse y tiró la carta a un lado. Al recoger el siguiente, notó que era de Astraea otra vez, mencionando que quería reunirse con él. Snape se sorprendió y, tras pensarlo, decidió salir ese mismo día. Se vistió rápidamente con ropa formal sencilla, cerró la casa con llave y se fue. Estaba listo al salir, desapareciendo tras cerrar la puerta con llave. Con un abrigo negro a juego con el resto de su ropa, reapareció en el mundo mágico mediante polvos Flu, haciéndolo imposible de rastrear. Saludó al encargado de la chimenea, donde había varias disponibles por una tarifa, que Snape pagó antes de salir del lugar y entrar en el callejón Diagon. Sintió varias miradas sobre él, incluso dentro de la tienda de chimeneas, por lo que quiso recabar algo de información. Se mezcló con la multitud, deteniéndose en algunas tiendas a lo largo del camino, mirando los productos y viendo si algo llamaba su atención. «Está aquí», susurró uno de los hombres que lo seguía. «Bien, tenemos que encontrar la manera de sacarlo de aquí y capturarlo», murmuró su compañero, ambos mezclándose entre la multitud con ropa normal en lugar del atuendo negro habitual. «¿Qué debemos hacer?», preguntó otro. «Crearemos algún tipo de distracción, así podremos agarrarlo», respondió el compañero. «Aquí», murmuró algo sorprendido. «¿Qué esperabas? ¿Que podamos seguirlo todo el día como los demás?».
Recuerda, nuestro amo ya envió a muchos hombres tras él, pero nadie lo consiguió. Si logramos capturarlo, haremos historia, dijo el hombre, y el otro asintió. El otro guardó silencio antes de asentir de nuevo, y luego miró a otros 4 magos disfrazados detrás de ellos. Con una señal, todos comprendieron, saliendo de sus escondites, mimetizándose con la gente común y sacando discretamente sus varitas. Snape estaba mirando algunos libros cuando sintió movimiento, sus instintos le alertaron de que estaba a punto de ser atacado, aunque permaneció allí, aparentemente impasible. Los hombres se sintieron confiados al verlo tan distraído, mirando los libros en el escaparate. De acuerdo, a mi señal, dijo uno, y los demás asintieron, acercándose con cuidado, listos para atacar. Pero justo cuando se acercaban y tomaban posiciones, el líder dio la señal. Una mujer que pasaba con un conejo como mascota, notó al grupo de magos blandiendo sus varitas y gritó de inmediato. ¡Ah! Su grito atrajo la atención de todos, pero a los magos disfrazados ya no les importó, alzando sus varitas y desatando sus hechizos. Y así, 5 varitas dispararon simultáneamente, apuntando a la tienda. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse mientras todos abrían los ojos de par en par, con los rostros paralizados por la sorpresa, con la boca abierta en gritos de miedo y sorpresa, horrorizados por un ataque mágico a plena luz del día. Snape también se giró, analizando la situación a cámara lenta. Uno de los hechizos era una maldición paralizante, mientras que los demás eran claramente ofensivos. Observó las explosiones mágicas que se dirigían hacia él, a una cámara lenta. Snape se movió a una posición donde no le afectara el ataque, dejando que el hechizo de parálisis lo golpeara mientras usaba magia para ocultar su rostro. Después de todo, no quería que su imagen y nombre aparecieran en el periódico como desaparecido o secuestrado para quienes presenciaran la escena. Al instante siguiente, todos los hechizos chocaron contra los cristales de la tienda, seguidos de gritos y jadeos que resonaron por todo el callejón Diagon. El sonido de las explosiones reverberó por el aire mientras la fachada se hacía añicos. Un estudiante yacía despatarrado en el suelo. «Rápido, tenemos que atraparlo y desaparecer de aquí», dijo uno de los magos atacantes, mientras algunos se acercaban a Snape, mientras otros apuntaban con sus varitas a cualquiera que intentara intervenir en la tienda. La gente, temerosa, también sacó sus varitas, listos para defenderse en caso de ser atacados. «Oigan. ¿Qué hacen?», gritaron algunos transeúntes con una mezcla de miedo y rabia en sus voces mientras observaban a los magos que rodeaban al estudiante tendido en el suelo, con el rostro oculto. «No se metan. Servimos al Señor Oscuro», declaró uno de los magos, aunque no era cierto. Sabía que eso aumentaría el miedo de la gente, haciéndoles dudar y evitar intervenir. Y con eso, desaparecieron, abandonando el lugar antes de que nadie pudiera hacer nada. Los aurores llegaron un tiempo después, pero ya era demasiado tarde. Intentaron rastrear a los secuestradores mediante el hechizo de aparición, pero estos magos eran muy hábiles. Mientras tanto, en una casa en lo profundo de un bosque, reaparecieron los secuestradores, con un joven tendido en el suelo, con los ojos cerrados. «Lo logramos», dijo uno de ellos mirando con satisfacción. «Parece que tenías razón. Logramos algo que nadie más pudo, atrapamos al mocoso», dijo otro con una sonrisa maliciosa. «Sí, ahora podemos informar a Nuestra Señora. Quizás ni siquiera necesite seguir con su plan ahora que tenemos al niño», comentó un tercero, y los demás asintieron. Todo parecía perfecto para ellos, tras haber logrado su objetivo, hasta que oyeron la voz de Snape, quien supuestamente estaba incapacitado por el hechizo. Snape abrió rápidamente los ojos y los observó, aún tendidos en el suelo. «¿Qué planea hacer tu señora?». «Esta información parece bastante interesante», dijo con frialdad. Todos se giraron, sorprendidos de ver al niño ahora sentado, mientras cada uno rápidamente levantó sus varitas hacia él. «¿Está despierto?», murmuró uno de ellos con incredulidad. Estaban seguros de que, aunque algunos hechizos habían fallado, la maldición de parálisis lo había alcanzado. Pero Snape se puso de pie con calma, enfrentándose a los 6 hombres mientras se preparaban para lanzar otro ataque. «No importa ahora, paralicémoslo de nuevo», dijo uno de los secuestradores, lanzando otro hechizo de parálisis a Snape sin previo aviso para derribarlo nuevamente y asegurarlo. Sin embargo, Snape ya no estaba en el mismo sitio. El hechizo atravesó el aire. El mago apenas tuvo tiempo de reaccionar o comprender lo sucedido antes de que una espada le cortara el cuello. Los demás se giraron rápidamente, horrorizados, y vieron a Snape empuñando una daga mientras observaban el cuerpo de su compañero caído.
Parece que no lo entienden, dijo Snape con calma, mirándolos a todos con desprecio al ver la sorpresa y el miedo en los 5 magos restantes. No me secuestraron. Simplemente permití que me llevaran porque son una fuente de información conveniente. Quiero saber qué está pasando realmente, quién es su dama y qué está planeando, como mencionaron, habló con una calma inquietante. Dio un paso adelante, sin inmutarse por el cuerpo que yacía a sus pies. Ahora, comencemos, continuó con un tono gélido. Quiero saber qué planean las grandes familias para mí, ya que parece que todos están actuando al unísono. El aire alrededor de Snape se oscureció, y sus ojos azules brillaron con una intensidad aterradora. Un aura majestuosa emanaba de él, para terror de los 5 magos, ninguno de los cuales comprendía lo que se desarrollaba ante ellos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.